Al parecer, el presidente Biden quiere usar su poder ejecutivo para limitar el derecho a aplicar asilo o los beneficios de las aplicaciones de asilo. Él quiere recrudecer quién es elegible para poder hacer un asilo, implementar ciertas medidas que se tomaron en el año 2018. No sabemos exactamente hasta qué punto va a ser similar como fue en el año 2018. Lo que se ha hablado hasta ahora es que él quiere usar un inciso de la ley conocida como el inciso 212F, donde la persona si aplicó a una residencia o tuvo un estatus migratorio o atravesó por un tercer país antes de entrar a los Estados Unidos, no podía aplicar asilo, sino solo podía aplicar a withholding o removal. Ahora, hay un caso publicado en el año 2020 o principios del 2021 eh, que tenía que ver con una medida similar que había puesto el presidente Trump, donde se había dicho que esta medida no es legal. Tenemos que recordar que la ley de asilo y todo lo que se refiere a las protecciones de asilo están codificadas por inmigración en el INA, en el Immigration Nationality Act. ¿Ok? Todo esto fueron leyes creadas por el Congreso. Un presidente, ya sea demócrata o republicano, no puede actuar por su propia cuenta para modificar los derechos y las leyes de asilo. Eso le toca al Congreso. Desafortunadamente, el presidente Biden parece que no está leyendo lo que había hecho el presidente Trump y cuántas medidas le fueron rechazadas por su misma administración y por sus mismos jueces diciendo, tú no puedes poner estas medidas porque estás violando tus poderes bajo el poder ejecutivo. Le va a pasar. O sea, desafortunadamente, él quería llegar a un acuerdo con el Congreso. El Congreso no aprobó el acuerdo. No aprobaron ciertas cosas, pero nada relacionado con inmigración. No pudieron hacer ningún cambio en las leyes. Y entonces eso lo que ha quedado es que él se siente presionado a tratar de controlar la situación en la frontera y lo quiere solucionar de una forma que es realmente no legal, para no decir ilegal. Realmente es que viola su poder ejecutivo, el cual tiene aquí en los Estados Unidos. Entonces, creo que él va a tratar de poner una acción, una orden ejecutiva limitando los derechos. Eso, mientras está en litigio, se va a quedar pendiente en las cortes por casi un año. Entonces, por lo menos en un periodo de un año, él pudiera controlar la situación en la frontera y limitar los derechos de las personas, lo cual va a hacer todo este proceso más difícil. Y uno de los puntos que se hablaba en las noticias que salieron, hablaban del miedo creíble. Hay un argumento que se hablaba ya desde las negociaciones que dice que el miedo creíble, muchas personas pasan el miedo creíble, se les permite entrar, como las cortes están colapsadas, sus casos de asilo no se resuelven hasta en años. Y mientras tanto, personas que a lo mejor no van a aprobar, no van a terminar ganando su caso de asilo, pues permanecen en el país, se casan, modifican su estatus y de alguna manera logran quedarse. Ese era el argumento por parte del Congreso para endurecer el miedo creíble. Ahora se habla de que Biden de manera ejecutiva podría endurecer ese estándar para el miedo creíble. ¿Es algo que puede hacer el presidente solo o eso también está codificado en la ley? Definitivamente no puede. Eso también está codificado en la ley. ¿Cuál es el estándar para poder pasar este miedo creíble? Eso lo dice la ley. Es verdad, tienen razón. Pasar un miedo creíble es relativamente fácil. En los últimos años hemos visto que los oficiales de inmigración tienden a ser un poco más, eh, han tenido como que un poco que recrudecer a quién aprueban o no. Hemos visto muchas más negaciones de lo que veíamos antes, a pesar de que el nivel de prueba sigue siendo el mismo. Sí hemos visto que muchos más oficiales han optado por negar el miedo creíble en vez de aprobar el miedo creíble. Y yo creo que es más bien es un tema de administración, es un tema político, y ellos están, y como cae al final de cierta forma en un nivel de discreción, el oficial puede marcar que no, la persona se va enfrente de un juez y el juez lo puede revisar y decir lo apruebo o no, el oficial está correcto o no está correcto. Lo cual, y realmente esto es una decisión que son muy difíciles de apelar, lo cual hace mucho más difícil poder estar revisando estas aplicaciones. Aunque quieren hacerlo oficial, queremos recrudecer,
lo que el estándar de las entrevistas de miedo creíble en práctica sí hemos visto que lo han hecho más difícil. En los últimos años hemos visto que a las personas le niegan mucho más frecuente la entrevista de miedo creíble que lo que hacían anteriormente. También lo que vemos es que muchas personas llegan a la frontera y reciben la entrevista de miedo creíble en un periodo de 48 horas después de haber llegado, sin tener representación legal y sin tener orientación. Y al no tener orientación, no saben de qué tratan la entrevista, no están preparados para la entrevista y tienen muchos problemas de inconsistencia, lo cual también puede estar causando el alto nivel de negaciones. Pero al final, volviendo a tu pregunta, la realidad es que el presidente Biden no puede, por orden ejecutiva, cambiar el estándar de aprobación de las entrevistas de miedo creíble, que sería quizás una solución para determinar quién se queda en Estados Unidos y quién no. Sí lo sería. Es una solución relativamente fácil. Vamos a cambiar el estándar, vamos a asegurarnos que las personas tengan un poquitico más de persecución para poder pasar esta entrevista y entonces pueden librarse de cierta cantidad de casos. Si pudiera ser una solución, no estoy en completo desacuerdo con ellos. El problema también es que es entrenamiento. Estamos hablando de que hay miles de oficiales de inmigración que actualmente hacen ese proceso. Si cambian el estándar, tienen que reentrenar a todas estas personas y decirle lo que has hecho desde el año 96 hasta la fecha ya no es correcto, ya no va a funcionar así. Olvídate de los últimos 27 años. Ahora esta es la nueva regla, este es el nuevo estándar, esto es lo que tienen que comprobar y no va a tomar ni un día ni dos. Entonces, yo creo que sí sería una solución, pero no lo puede lograr a través de una orden ejecutiva. Si lo van a hacer, lo tienen que hacer de forma correcta. El Congreso lo tenía que haber aprobado y no lo hizo. Sí, que incluso, digamos que incluso si la administración se aventura y la hace y lo hace de manera ejecutiva, no es algo que puede implementar rápido. Sus oficiales no van a estar entrenados para hacer esto de una manera rápida. O sea, en lo que se hace, pasarán tal vez semanas, meses y en lo que pueden ponerlo realmente en práctica, ¿no? También, pueden pasar la orden ejecutiva y mandarle un memorándum a los oficiales. Esto es lo que tienen que hacer de ahora en adelante. ¿Y qué tan efectivo va a ser eso en una corte de apelación? Cuando tú te presentes, nosotros como abogados de inmigración nos presentemos enfrente de un juez federal y le digamos, pasaron esta medida y están estableciendo este estándar y este fue el entrenamiento que le dieron, un memorándum. Entonces, no funciona así. Claro. Se estarían preparando ellos mismos para, pues, for failure, básicamente, porque Claro, no abren la van puerta a a que los llegar a demanden. ningún lado. Se Claro. están abriendo las puertas a ellos mismos a que las cosas después no les salgan bien, que se lo quiten inmediatamente.